presentación, Barricadas y Constelaciones. Originalmente le íbamos a llamar Del anti-Humboldt al lenguaje de las barricadas, que son, digamos, una serie de libros de Hugo, creación o traducción que ha realizado en los últimos años. Creo que en primer lugar es un trabajo que merece, me parece que no ha sido conocido suficiente o difundido suficientemente, y me parece necesario difundirlo más y también darle una entrada en un ámbito académico, ¿no? A través de las voces de gente, de personas que han escrito en muchos de los casos sobre este trabajo, o que son cercanos o cercanas de alguna manera a él. Creo que el trabajo de Hugo tiene por lo menos tres vertientes que son tres ejes, tres líneas que vale la pena subrayar de antemano, ¿no? Una es la gran conexión que hay en su trabajo desde su origen entre las poéticas, digamos, latinoamericanas, por incluirlo en ellas, y las poéticas norteamericanas, que siempre ha sido tanto como traductor, pero también como poeta, ha puesto en contacto esas poéticas, ¿no? Igual que, por ejemplo, William Rowe, de otra manera y desde mucho tiempo antes. Entonces, esa sería una primera línea. Otra es presente la conexión que hay entre el trabajo poético de creación, digamos, y el trabajo de traducción, que viene a ser un continuum, ¿no? Hay una continuidad entre esos trabajos en el caso de Hugo, por lo menos desde su traducción bastante de esa obra monumental que es el Patterson de William Carlos Williams, de quien, por cierto, me decía Hugo que es su cumpleaños el día de hoy, ¿no? Y un tercer aspecto que es tal vez el que resalta más en estos días, es el de la comunicación, el vínculo entre la poética y la política, ¿no? Esto que es muy claro en 5 libros en 4 libros, ¿cuántos? Bueno, 4 libros que estamos aquí, en los que nos estamos concentrando, el primero de los cuales sería el anti-Humboldt, ¿sí? Un poema que tuvo, un poema que tuvo bastante resonancia, un poema bilingüe, más que traducido, que lleva por subtítulo Una lectura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Está también una traducción, en este caso que hizo Hugo, del poeta George Oppen, un poeta objetivista norteamericano, comunista, que vivió en México como 9 años, ¿no? Años en los que, sin embargo, no escribió, y en una estancia, huyendo un poco del macartismo en Estados Unidos, en una estancia poco conocida, pero que es una traducción también muy importante. De hecho, hay un epígrafe de George Oppen en el anti-Humboldt, ¿no? Como muestra de estas conexiones que hay entre los libros. El caso de Oppen plantea muy abiertamente en su prólogo, Hugo, y en su poesía Oppen, la complejidad y la dificultad de la articulación, de la conexión de poética y política. Un tercer libro sería este librito, que tiene ahí grabado el título, se llama Lo Común, es otro poema extenso de Hugo, más reciente, parte documental, parte infierno, como dice en la contratapa y dentro del poema, que es nuevamente un poema político, también con documentos de trasfondo, así como el Tratado de Libre Comercio está en el trasfondo del anti-Humboldt, y la figura misma de Humboldt está ahí. Aquí lo que está en el trasfondo es una serie de catálogos, el presupuesto del Ejército Mexicano, el presupuesto de construcción del Palacio de Bellas Artes, listas y catálogos de la fauna mexicana en extinción, lista de objetos en el Popol Vuh que entran en una insurrección de objetos y animales, etcétera, ¿no? Hay esta continuidad también. Pero es un poema original, digamos, de Hugo. Y por fin un libro que apareció muy recientemente y que da ocasión de esta reunión, que es la compilación que hace Hugo, la selección y traducción de poemas y textos de Sean Bonney, en palabras de William Rowe, uno de los poetas ingleses contemporáneos más importantes, a pesar de que murió
hace poco tiempo, ¿no? Bastante joven, se puede decir, a los 50 años, en este magnífico libro que apareció hace unas pocas semanas o meses en Matadero, en coedición con otras pequeñas editoriales, Tripwire y Commune, que contiene la obra tan original de este poeta inglés muy vinculado al anarcocomunismo, ¿no? Entonces, también con una discusión previa de Hugo, de William Rowe, acerca de estos vínculos entre la acción política y la acción poética. Propongo que la primera que intervenga, que participe, sea Yasnaya Aguilar, que voy a leer una muy pequeña semblanza de ella. Nació en Ayutla Mije en 1981, forma parte del Colmix, que es un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mije. Es una intelectual muy activa en estos días, es una activista también. Estudió letras hispánicas y la maestría en lingüística en la UNAM, es lingüista. Colabora en proyectos, por lo tanto, sobre diversidad lingüística, didáctica de lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de aparición. Como activista es defensora de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas y también ha trabajado en torno al uso de las lenguas indígenas en el mundo virtual y en la traducción literaria. Yasnaya, pues si quieres comenzar nuestro conversatorio tú, esperemos a ver si se logra conectar de nuevo, sería una pena que no lo lograra, y continuemos tal vez por la propia Tania. ¿Te parece, Tania, comenzar? Sí. Tania Favela Bustillo es poeta y ensayista. Entre sus libros recientes está El lugar es el poema, aproximaciones a la poesía de José Watanabe, Remar a contracorriente, 5 poéticas, Hugo Gola, Miguel Casado, Olvido García Valdés, Roger Santibáñez, Gloria Gervitz, publicado en España. Este es un libro de crítica, el primero era también un análisis de la poesía de Watanabe, pero también publicó recientemente un libro en Chile titulado La marcha hacia ninguna parte. Ella es profesora de la Universidad Iberoamericana y también ha escrito sobre el trabajo de Hugo. Entonces, Tania, pues, si quieres comenzar. Sí, gracias, Enrique, y bueno, muy contenta de estar aquí. Y bueno, yo articulé algunas ideas en un pequeño texto, ¿no?, que voy a leer, ¿no? Son como 8 minutos, que es lo que nos dijo Enrique, que teníamos de tiempo, para no divagar demasiado, ¿no? Y no perderme. Entonces, leo más o menos lo que escribí. Puse, leer, escribir y traducir son para Hugo García Manríquez prácticas políticas. Su trabajo muestra con claridad la coherencia entre su escritura poética y sus traducciones. Se trata de un proyecto crítico que ha venido construyendo desde hace ya muchos años, por lo menos desde el 2001, año en que aparece en la revista dirigida por Hugo Gola, el poeta y su trabajo, su poema Fukuyama Dixit. En el 2004 se publica en la misma revista su traducción del libro Cuarto de Patterson de William Carlos Williams, ¿no? O sea que, bueno, hace tiempo que Hugo está trabajando, ¿no?, tanto en la poesía como en la traducción, ¿no? Desde diferentes ángulos, los libros de Hugo han puesto el problema de la lengua en el centro, junto a preocupaciones que han sido recurrentes en su trabajo. La relación entre las palabras y las cosas, la traducción, el habla, la experiencia como motor de la escritura, el engranaje entre lo político y lo poético, o más recientemente entre lo poético y la militancia, la escritura como acción, la historia, la injusticia, la violencia del capital, etc. Me parece que cada libro traducido ha dejado en su obra, pero también en su vida, una marca, porque no se tratan de ejercicios intelectuales, sino de apuestas vitales. Es el texto el que forma a su traductor, dice Hugo. En su nota introductoria a De ser numerosos de George Oppen, dice, voy a citar a Hugo, los libros que he traducido de Williams a Oppen, y aquí obviamente podríamos poner también el de Bonnie,
coinciden en un mismo punto, la forma está abierta. Para mí, traducir poéticas innovadoras posee un evidente elemento político, desnaturalizar lo que se da por sentado estéticamente, socialmente. Al circular, las traducciones pueden hacer posible las condiciones de una experiencia estética y social compartida. La apuesta final es la recuperación del mundo. Y bueno, me interesa un poco retomar, ¿no?, la idea de Hugo de la experiencia, ¿no?, como raíz de la escritura, y también la escritura que produce un tipo de experiencia, que creo que es algo que podríamos platicar. Cito a Open justamente, ¿no?, en De ser numerosos, que dice: es difícil hablar ahora de poesía. No se trata precisamente de una cuestión de profundidad, sino de un orden distinto de experiencia. Uno tendrá que contar lo que ocurre en una vida. Tanto Open como Sean Bonney y evidentemente Hugo ponen la experiencia en el centro, cosa que me parece muy importante. En palabras de William Rowe, y aquí voy a citar a Rowe en una muy buena entrevista que le hizo Víctor Vimos, porque lo que dice Rowe me parece que da mucho para pensar. Dice Rowe: como lector diría que la mejor poesía actual pone a disponibilidad de uno experiencias que no están en ninguna otra parte y que abren espacios que están cerrados, o producen experiencias de la lengua que son críticas y necesarias y que no están en otro lado. Otro ángulo importante desde donde pienso que sería interesante discutir es el binomio de poesía y política, ¿no?, como dijo ya Enrique. Problema que Hugo plantea con su escritura y desde los poetas que traduce, que a su vez también se plantearon ese problema. El caso de George Open es interesante. Activista político, afiliado al Partido Comunista, participó en la Segunda Guerra Mundial y sin embargo no quiso hacer una poesía comprometida al servicio de una causa política o social, es decir, no quiso escribir una poesía contenidista que conmoviera al lector mediante el aprovechamiento de ciertas emociones, pero tampoco quiso encerrarse en un hermetismo formal. La respuesta de Open a ese dilema fue el silencio, hasta que encontró su prosodia. La prosodia es un lenguaje, dice Open, pero es un lenguaje que se pone a prueba a sí mismo. Creo que podríamos decir eso, pone a prueba las relaciones entre las cosas. Open se detiene a reflexionar en las palabras comunes, las palabras y pero, y es, y antes, y después. Nuestra verdadera fe se dice en palabras simples. Se preocupó también por lo sustantivo, por el tema, por lo que se está diciendo, no solo por cómo funcionan las palabras, pero no le interesó lanzarse sobre un tema para hacer un comentario sobre este. La distinción, dice Open, entre un poema que muestra confianza en sí mismo y en sus materiales, y por otro lado, una representación o discurso del poeta, esa es la distinción entre poesía e histrionismo. Bueno, eso es algo que podríamos también discutir. En el poema Ruta, del libro que tradujo Hugo, escribe: la pureza de los materiales, no teología, sino presentar las circunstancias. En ese sentido, leer a Open es leer una vida, una sintaxis singular, enfrentar una economía del lenguaje que se aleja de toda retórica ornamental, dar cuenta del peso y densidad de lo sustantivo, del espesor de los silencios que introduce. También Bonney encuentra una prosodia, una forma de pronunciar el idioma que enfrenta o debilita el zumbido fascista, una prosodia tomada del disturbio, de las revueltas callejeras, que pone al descubierto el sistema métrico social, la sintaxis del realismo policíaco. Esa poética del disturbio fue su respuesta. La poesía es ilegal. Esa frase de Juan L. Me parece que condensa la problemática que plantean Hugo, Open y Bonney, que sería también el problema de la necesidad frente a la autoridad, un problema que me parece muy importante también a reflexionar, de lo singular frente a los controles discursivos. ¿Desde dónde escribir y para qué? Son preguntas que tendrían que plantearse y que se plantean Open, Bonney y Hugo. Cito a Pasolini porque, bueno, me encantó esta cita. Dice: siempre pensé, como cualquier persona normal, que detrás de quien escribe tiene que haber necesidad de escribir, libertad, autenticidad, riesgo. Pensar que tiene que haber algo social y oficial que fije la autoridad de alguien en un pensamiento es un pensamiento aberrante, generado evidentemente por la deformación de alguien que ya no sabe concebir la verdad fuera de la autoridad.
Y bueno, esto me llevó a pensar en algo que creo que es muy, muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los móviles de la poesía, ¿no? ¿Cuáles son los móviles de la escritura? Serían la claridad para Open y la rabia para Bonnie. ¿Cuál es el móvil de Hugo? Bueno, esto queda como pregunta, ¿no? Para Hugo. En tiempos de oscuridad, intentar la claridad. Esa fue la apuesta de Open. Lo cito en el libro que tradujo Hugo. No tengo y nunca tuve otro motivo para la poesía que alcanzar la claridad. Claridad en la sintaxis, sinceridad en el registro de determinada experiencia. Poética de la claridad en Open y poética del disturbio en Bonnie, me parece que ambos intentan restaurar el significado de las palabras o bien cuestionar y desestabilizar los significados dados mediante la exactitud Open o nombrando los nombres impronunciables, las sílabas prohibidas Bonnie, traduciéndolas en rabia para poder desorganizar el lenguaje, que según él es el principal de los sentidos sociales. Y el para qué se escribe apuntaría hacia dónde. Es como otra pregunta que podría quedar ahí, ¿no? Y aquí cito a Open una cita que él tomé de un ensayo suyo muy lindo, que dice, Bernard Russell escribió, si tuviera que describir la realidad tal y como la encuentro, tendría que incluir mi brazo. En la contundencia de esa frase tal vez se restablezca el significado de la palabra, el impacto del reconocimiento. Cuando algo es eso. Si pudiéramos sujetar la palabra a su significado, o si pudiéramos importar una palabra de otra parte, un sustantivo colectivo, no abstracto, para significar las cosas que existen, entonces no tendríamos la exigencia de que el poeta describa lo que ya sabemos o enuncie las creencias que ya tenemos, ni tendríamos el ideal del poeta del sinsentido. Ir en busca de lo común, la experiencia común, pero desde lo singular. Me parece que Open entiende bien esa tensión y responde desde ella, tensión que también plantea Hugo en su obra. Pensando en lo que dice Open, me surge la idea de que quizás nos hemos vuelto sordos a lo común, a las palabras simples, atrapados en los discursos, en los metadiscursos, ya no sabemos escuchar. En su poema Ruta, del mismo libro, Open escribe, un hombre no podía entenderme porque yo decía cosas simples, le parecía que nada había sido dicho. Yo decía, hay una montaña, hay un lago. Habría que pensar en eso, tal vez el problema de lo que el poema comunica y también quizás de la pérdida de ciertos pactos de comunicación que hacían posible habitar el mundo. Open cita una frase de Duncan, que también me gustó, ¿no? Dice, el sentimiento de presencia, no de concepto. Y yo también, dice Open, sentí esa necesidad, ¿no? La presencia, no el concepto. Por su lado, Bonnie escribe, podemos entender el pensamiento poético como algo que se desplaza en sentido contrario a la anticomunicación burguesa. Podemos conversar con las ideas que han sido borradas de la versión oficial. Una poesía que torne visible todo lo que el realismo policíaco, el realismo del capital, condena a la invisibilidad. Me parece muy interesante la idea de Bonnie, ¿no? Y bueno, todo el libro, la verdad, es fabuloso, fantástico, ¿no? Nos pone a pensar muchas cosas. Resistirse a la retórica de la exageración, a la inflación del sentimentalismo mediante la precisión y la claridad puede ser una respuesta, pensando desde Open, o desde la rabia hacer emerger significados que no han sido articulados, que no han sido atendidos, pensando en Bonnie. Entonces quizás no es la incomunicación la respuesta, ¿no? Sino crear nuevas rutas desde donde sentir, pensar y decir, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las reflexiones, ¿no? que me hizo, ¿no? Pensar, ¿no? La relectura de los libros de Hugo, ¿no? Que están así como sin desarrollar, pero bueno, esa sería un poco, ¿no? Lo que yo quería plantear y bueno, muchas gracias. Digo que no, que están muy bien los comentarios así sueltos, como dices, en realidad bastante articulados, conectando esos dos libros principalmente, y bueno, lo común, lo sensible, lo singular, la prosodia, muy interesante y que realmente van al corazón de la obra de este poeta, ¿no? Hugo, tú querrías responder, no responder, dialogar un poco con lo que, incluso responder a la pregunta que hizo Tania, ¿no? O hacer algún comentario. Yo estoy feliz escuchando por ahora. Creo que necesito pensar un poco en lo que propone Tania, ¿no? Pero me parecen excelentes puntos. Gabriel, pues, ¿qué te parece si tú continúas con la conversación? Gabriel Wolfson es escritor y profesor de la Universidad de las Américas en Puebla.
Ha publicado varios libros de narrativa, entre ellos Ballenas, Los restos del banquete, Ve y Pies y Profesores, y muchos textos críticos sobre diversos autores mexicanos en distintas revistas, algunos de ellos reunidos en el libro No sé lo que soy, pero sé de lo que huyo, crítica de una literatura mexicana que ojalá pueda aparecer pronto, nos dice Gabriel. También colabora como editor en el sello Cabeza Prusia de Puebla. Él nos habla, supongo, desde Puebla, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias también a ti, a todos, por participar. Bien, pues gracias, Enrique. Y decía yo, pues, gracias por invitarme. No conocía a ninguno de ustedes, digo, particularmente a Hugo, ¿no? Hemos estado escribiéndonos y en fin, pero bueno, querría decir eso. Yo empecé a leer algunos libros de Hugo, pues, por encontrarlos en librerías, ¿no? Por sentir como una atracción muy fuerte a sus libros, y ya mucho después, ¿no? Realmente es una cosa muy reciente que nos hemos empezado a comunicar y etcétera. Por otra parte, como le decía Enrique, también cuando me invitó me siento un poquito fuera de lugar porque aunque he intentado escribir algunos poemas así recientemente, ¿no? Yo básicamente en mi vida he escrito y he estado mucho más concentrado en la narración, ¿no? En los relatos, en fin. Y bueno, en la cuestión de ser profesor y escribir crítica literaria, etcétera, ¿no? Y creo que siempre o durante mucho tiempo sentí como un temor, digamos, reverencial frente a la poesía, ¿no? Como creo que desde casi adolescente se me quedó muy grabada esa idea, como esa jerarquía de los géneros, ¿no? La poesía es lo más complejo, lo más importante, etcétera, ¿no? Una jerarquía muy extraña, pero yo la asumía así desde la adolescencia, ¿no? Etapa en donde lo que uno asume después es difícil eh, borrarlo o modificarlo. Entonces creo que eso hizo que tuviera así como un respeto enorme, ¿no? Y que me acercara como lector, que evidentemente me interesa muchísimo y que, en fin, entre paréntesis diría, creo que una de las cosas que más le hacen falta a la narrativa mexicana actual es leer poesía, ¿no? Siento que hay una distancia, un desconocimiento profundo, ¿no? Y coincidiendo con algunas de las ideas que se han planteado aquí, esa cita, ¿no? Que leyó Tania de William, sobre la poesía como una especie de laboratorio del lenguaje, ¿no? Más que un género, como un espacio de ese tipo. En ese sentido digo, caray, a muchos de mis compañeros narradores, ay, lo siento por decirlo, pero ¿cómo les vendría bien acercarse a ese laboratorio, ¿no? Y diría que en términos críticos, mi primera forma de acercamiento, partiendo de esa especie de temor, ¿no? A la poesía, fue buscar novelas escritas por poetas, ¿no? Novelas escritas por poetas, digamos, mexicanos recientes, porque ese es mi ámbito, ¿no? De crítica, en fin, esperando encontrarme algo, encontrarme así maravillas, ¿no? Porque por otra parte estaba como muy harto también de la idea de novela. En fin, no voy a decir que la novela muerta, ni muchísimo menos, pero así, la idea de novela, contar historias donde siempre haya triángulos amorosos y intrigas y conflictos criminales, ¿no? En fin. Y lo que me encontré con algunas, al menos la mayoría de las novelas escritas por algunos poetas o cuentos escritos por poetas, fueron, la verdad, cosas horribles, ¿no? Cosas horribles en donde sentía yo una especie de identificación entre poesía y una cierta prosodia, ¿no? Lo que hacía que se viera que en esas novelas había la mano de un poeta era, digamos, metáforas, ¿no? Que podían escribir frases bonitas, ¿no? Y en ese sentido estaba pensando yo ahora, bueno, para el caso prefiero seguirme con las lecturas que estoy haciendo ahora por una cuestión de trabajo, que son básicamente Gutiérrez Nájera, la prosa de Gutiérrez Nájera, la prosa de Tablada, que es increíble, increíble. Incluso la prosa de Luis G. Urbina, ¿no? La prosa de los modernistas mexicanos, incluso también me atrevería a decir, me gusta más que su poesía. Allí hicieron unas cosas maravillosas, ¿no?
Entonces, si vamos a reducir, digamos, la presencia del poeta en la narrativa a una cierta prosodia, de verdad me quedo con esa, eran espectaculares estos cuates, ¿no? Lo que hacían, además así, sobre la marcha, ¿no? En media hora se escribían una columna, un artículo de 5 páginas, ¿no? Ahí en la mesa de redacción, bueno, en fin. Um, a ver, lo que estoy haciendo no suena como hablar de mí, pero es como contar un caminito que me llevó digamos, a admirar y a interesarme muchísimo por la poesía de Hugo, ¿no? Eh, Entre paréntesis, por ahí en algún momento me topé con el grupo cubano Diásporas, ¿no? Que para mí fue importantísima, sí, súper importante en todos sentidos, por su prosa, por su poesía, y porque lo que encontré allí fue justamente, digamos, como poner en el centro de su preocupación poética más bien un nivel conceptual, ¿no? Más que prosódico, un nivel conceptual y pragmático, ¿no? Que tiene mucho que ver con mucho de lo que me parece decía Tania, ¿no? Las cuestiones de la experiencia, de la praxis, etcétera, ¿no? Um, y luego, digamos, pensando así en términos muy, muy generales, mi generalización, partiendo además de que no soy ni mucho menos un especialista en poesía, ni de cerca, ¿no? Mi lectura de la poesía mexicana del siglo XXI, sobre todo a partir de 2006, ¿no? Digamos, del sexenio, del comienzo del sexenio de Calderón, eh, leo como una cierta exigencia de anclaje, ¿no? Que respondería muy fuertemente a la poesía más o menos dominante de la década del 80 y del 90, que podríamos caracterizar en una generalización gigante y mala onda como la poesía del grupo Vuelta, ¿no? Y que, digamos, me apoyaría yo en ese gran, en esa gran campaña que ha desarrollado sobre todo Inti García en contra de la transparencia, ¿no? Lo que ese término, digamos, emblematiza de toda una idea de la poesía mexicana, o de cierta poesía mexicana de los 80 y 90, ¿no? Eh, entonces, después, ¿no? Como reacción, como respuesta, como hartazgo frente a esa transparencia dominante, insisto, yo lo que percibo es, sobre todo a partir de 2006, la construcción paulatina y luego la consolidación hasta llegar a ser casi una exigencia de anclaje, ¿no? De arraigamiento de la poesía en el ahora mexicano, ¿no? Digamos, habría como una demanda fuertísima del entorno eh, de violencia hacia la escritura y además de manera o paradójica o sintomática hacia la escritura de poesía, ¿no? Justo como el espacio que durante algún tiempo o en algunos ámbitos se pensaría como el espacio que tendría que haber estado fuera de esas demandas tan brutas de lo inmediato, ¿no? Pero yo encontraría ahí también un posible riesgo, ¿no? En este punto que arranca en 2006, um, que sería como una vuelta a una separación muy tranquilizadora, de nuevo, de temas o una cosa muy contenidista y de formas o algo así, ¿no? Usando esa terminología quizá un poco anacrónica, ¿no? En donde la columna de los temas se simplifica, ¿no? Hay que hablar de esto, de lo que está pasando, etcétera. Y en la otra columna, pues queda como el espacio para la labor del poeta, ¿no? Para que el poeta encuentre sus sellos distintivos, sus rasgos que lo singularice, ¿no? Su voz, digamos, ¿no? Su estilo, ese tipo diría yo, fantasmagorías, ¿no? Um, y entonces allí, yo al menos es lo que yo me he encontrado haciendo una lectura muy, muy este, de pocas cosas, ¿no? De la poesía mexicana de estos 20 años. Eh, por un lado, el riesgo como de la poesía elegíaca, ¿no? Una poesía preciosa, elegíaca, eh, lamentos, y a ver, no estoy en contra, desde luego, ni de los lamentos, ni de la razón para hacerlo, pero
pero es una poesía sumamente convencional, o una especie de poesía neoconversacional, ¿no? Eh, digamos, aun si la conversación sobre la que va a girar esa poesía ahora no es de las vidas cotidianas de los hombres sensibles, sino de temas dolorosos y violentos, ¿no? Um, E incluso en esos dos riesgos cabe también la posibilidad de adornarse con ciertos giros como muy actuales o muy atractivos, ¿no? De la poesía o del arte en general, ciertos giros multimediáticos o coloquialistas o siempre o casi siempre con un peso de la ironía y de la autoironía muy fuertes, ¿no? Okay. En ese escenario, digamos, aparece mi interés así muy, muy, muy grande, ¿no? Por la poesía de Hugo. Quiero decir además que solo conozco, solo he leído el anti-Humboldt, Lo Común, que es así un pequeño librito que me maravilló, y un libro anterior que no recuerdo el nombre y que además lamento muchísimo eso, y que como todos mis libros de Hugo y algunos de sus libros de traducción están en mi oficina y no puedo entrar a mi oficina en la universidad, entonces pues, no los tengo, ¿no? Y la verdad es que lo siento por muchas razones. En fin, nada más aterrizo un poquito por qué en ese contexto entonces la poesía de Hugo me ha resultado tan importante, ¿no? Eh, digamos, por una parte, porque sobre todo en lo común, pero bueno, creo que también en el anti-Humboldt veo dos procedimientos que no están en ese repertorio que he intentado sintetizar malamente, ¿no? De lo que leo en general en la actualidad. Uno, digamos, la yuxtaposición, la no articulación de los elementos que se ponen, ¿no? Sino yuxtaponer, no construir armónicamente, ¿no? Y otro, la interrupción, ¿no? Que es así notabilísimo, sobre todo en lo común, y que irían muy contrarios, digamos, a esta concepción tradicional centrada en la pura prosodia, ¿no? En la eufonía del lenguaje. Um, por otra parte, digamos, eso, como la poesía como una investigación sobre el lenguaje, pero sobre el lenguaje en tanto acontecimiento social, ¿no? Eh, como una especie de crítica de las condiciones de posibilidad del lenguaje, pero no del lenguaje en general, ¿no? No en términos así como lingüísticos puros de principios del 20, sino una crítica a las condiciones de posibilidad de nuestro lenguaje. Siempre eso, ¿no? Es siempre esa atadura de nuestro lenguaje aquí, ahora, etcétera, hoy, ¿no? Y entre ello, desde luego, una interrogación como del horizonte de posibilidades del lenguaje poético, lo que sea que eso signifique, ¿no? Un horizonte que me parece siempre está en tránsito de verse acotado, acotado, acotado. Y entonces el ejercicio de Hugo lo leo en ese sentido, siempre como advirtiendo, notando, y en algunos casos quizá baste con eso, haciendo constar esas formas de acotamiento que son muy rápidas hacia eso que podríamos llamar el lenguaje poético, ¿no? A ver, leo un parrafito o dos y con eso termino, ¿no? Digo, ¿qué pasa en lo común? Yo creo que hay una disposición que lucha para rechazar todo tono, sugerencia, arabesco, enunciación vaporosa de la poesía, en tanto tipo de discurso social dado por hecho. ¿Cómo hace esto? A partir de unas identidades brutales, ¿no? De unas afirmaciones crudas que se presentan como incontestables, como esas manitas que usaban mucho los tipógrafos en el siglo XX, ¿no? Así, una manita que está así puesta con el dedo índice acusador, señalador, ¿no? Eh, y esa mano apunta, digamos, a cuando el poema entona lo que sea, en verdad entona 45 camionetas equipadas con rayos X para la Secretaría de Seguridad Pública.
Cuando percibimos artefactos artísticos, percibimos el presupuesto del ejército mexicano, ¿no? Entonces, bueno, eso, concluyo con esta frase del texto que escribí justamente sobre lo común. Dice, la poesía parece sugerirse, no tiene garantizada su incontaminación de la violencia y el sufrimiento, y no podría prolongar su ejercicio si antes no pasa por la prueba de fuego de situarse como aspecto social y no como discurso tematizador, reunida junto a esa violencia, atadas ambas al mismo punto de la misma historia. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Gracias, Gabriel. Pues muy bien. Tú has llegado creo que eres tú quien más puede hablar aquí de esto que has hablado, de lo común, en su conexión también con el anti-Humboldt. Me parece muy interesante, ¿no? Esos dos factores que pusiste en juego en el contexto que describiste, de la interrupción y la yuxtaposición, ¿no? Ciertamente, en el anti-Humboldt el propio Hugo habla de la interrupción, la migración, la escucha del documento, porque para quienes nos escuchen y no conozcan el libro, es un libro que está hecho sobre el trasfondo del texto, del documento del Tratado de Libre Comercio, que se alcanza a ver casi como un elemento de poesía visual, y Hugo lo que hace es, en su versión en español y en inglés, hace surgir algunas palabras de ese texto para darle una nueva significación. Es una escucha que realmente acaba por transformar ese texto y darle, a partir de una virtualidad y de una antisignificación, como él dice también, del anti-Humboldt, un brillo nuevo a las palabras, completamente opuesto al significado, a la articulación que tienen en aquel documento, ¿no? Entonces, bueno, tendrían que verlo, ver el libro y leer cómo emergen esas palabras, tanto en inglés como en español, ¿no? El libro está editado en Aldus y los invito a que lo lean. El otro, lo común, tiene ese elemento también de la yuxtaposición que mencionas, ¿no? Yuxtaponiendo estas listas, estas indexicalizaciones a las que se refiere el poema mismo, que resultan muy violentas, se puede decir en cierto modo, pero que acaban teniendo un encadenamiento muy significativo, ¿no? Creo que es un poema que además contiene su propia reflexión. En algunas partes de él hay una discusión sobre la poesía, sobre cómo se produce, como en la frase que les decía, los versos que aparecen en el libro y que dice, un poema es parte documental, parte infierno, ¿no? Que de alguna manera resumiría ese montaje que está estableciendo. Así que bueno, creo que es muy interesante. No sé si, Hugo, tú tendrías algo que decir, algún comentario que te despierte, o seguimos No, yo como vamos. estoy despierto. Desde las 4 de la mañana. No, yo estoy todo oídos ahora, todo oídos. Aplicas ese asunto de la escucha, ¿verdad? Vamos a continuar. Bueno, pues tenemos aquí presente, desde territorio desconocido, tierra de nadie, a William Rowe, poeta, traductor, investigador, fundador del Centro de Investigación de Poética Contemporánea del Birkbeck College de la Universidad de Londres, según me informa Hugo, autor de una obra poética que ha sido recogida en un volumen Collected Poems recientemente, pero que incluía otros libros, Working the Signs, The Earth Has Been Destroyed, por ejemplo, y también autor de muchos trabajos críticos sobre poesía latinoamericana y en lengua inglesa, desde sus primeros trabajos como peruanista sobre mito e ideología en la obra de José María Arguedas, pasando por lo menos por dos libros que fueron publicados, bueno, uno de ellos primero en Argentina, pero después en México, el otro directamente acá, 7 ensayos
sobre poética latinoamericana, publicado por la Ibero, precisamente por Hugo Gola en la colección de poesía y poética, me parece, ¿no? 7 ensayos, un poco recordando los 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana de Mariátegui, ¿no? Y luego hacía una poética radical, Ensayos de hermenéutica cultural, un libro fundamental de la crítica poética latinoamericana, que fue primero publicado en Argentina, en Beatriz Viterbo, creo, y después recientemente en el Fondo de Cultura Económica. Además de poeta e investigador crítico, William es traductor, tradujo, por ejemplo, el libro INRI de Raúl Zurita, y ha traducido a muchos poetas latinoamericanos, como, según pude rastrear, César Vallejo, ciertamente, Raúl Zurita, quien mencioné, Antonio Cisneros, pero también Rodolfo Inostroza, Juan L. Ortiz, Hugo Gola, Magdalena Chocano, Néstor Perlonguer, Mario Montalvetti. En fin, esa es una muy breve semblanza del trabajo de William. William, es un gusto verte y muchísimas gracias por participar acá con nosotros en la conversación. De igual modo, y muchas gracias, Enrique. Y gracias, Hugo, por el trabajo. Voy a tratar de reunir varias inquietudes en torno a la traducción la magnífica traducción de Boni que ha hecho Hugo. Quiero empezar con una pregunta, Hugo. ¿Cómo la traducción de los llamados objetivistas, Oppen y Williams, ha llegado a marcar tu traducción de Boni? Y me explayo un poco sobre eso. Yo creo que el objeto en Williams, el objeto, la cosa, inclusive en Williams, ciertos trazos del paisaje y de las personas. El objeto de cierto modo perdura, aunque en ese conocido poema, una bolsa de papel resurge después de ser aplastado por un auto, pero el ser humano no. La salvación del objeto o de la cosa o del fenómeno, de lo fenoménico, creo que es un tema más de Oppen que de Williams, y que aunque diga Oppen, esto no es teología, en el poema que citó Tania, Ruta, creo que hay cierta, ¿cómo se puede decir?, trascendencia en los escritos, cierta operación de la trascendencia en los escritos de Oppen. Entonces, hay un nudo que no sé cómo deshacer: la salvación de los objetos en los objetivistas, y en Boni, un mundo en que no se salva ningún objeto. Sí. Para decirlo así. Entonces la pregunta queda: ¿cómo han marcado y qué distancias en contraste en la experiencia de la traducción de Williams y Oppen por un lado y Boni por otro? La sintaxis de la lengua española, creo que has conseguido en tus propios trabajos y tus traducciones, has conseguido reformularla, no digo romperla, porque es una expresión demasiado quizá facilista. Has logrado reformular la sintaxis de la lengua española para que no sea la voz del orden, la voz de la distribución racional en el espacio,
sino que permita, como dijo Gabriel, tomé nota, sí, lo dijo Gabriel, permita la yuxtaposición de los materiales sin que haya articulación de ningún tipo. Es decir, se exige al lector que encuentre la articulación. Yo creo que los poemas del libro La Felicidad, poesía después de Rimbaud, de Bonny, todavía incluyen cierta persistencia de lo lírico, del lirismo, a la vez que interrumpen ese lirismo. Y la interrupción es de un tipo muy específico, creo que viene de un pulso. Quizá el pulso de la improvisación más extrema en el jazz, un pulso que no obedece una regularidad. John Coltrane, etc. Si ese es el caso, para mí hay ciertos poemas de introducción de ese libro de Bonny que se leen excelentemente bien. Y quizá hay otros, digamos, los más líricos, en que el traspaso, el movimiento de un verso a otro, que en Bonny es muy sincopado, profundamente sincopado, casi como el jazz libre, digamos. No sé si escucha esa sincopación. Es una duda, porque no nací, o sea, no crecí hablando español, castellano, qué sé yo. Entonces quizás el oído mío no llega, pero te pregunto si no has percibido, digamos, esa diferencia entre ciertas traducciones tuyas de ese libro, que realmente se siente el pulso contradictorio, la no articulación de un verso a otro, y otras traducciones tuyas en que quizás vence un poco, ¿cómo se puede decir? El cargo, la carga de la sintaxis española, que es una carga social, digamos, histórica. Una pregunta. Bueno, sigo. Sí, un aspecto del lenguaje poético, digamos, del material lingüístico, la materia lingüística de la poesía de Bonny, creo que es la solidaridad, quizá la invocación de la mutualidad, de la ayuda mutua. Obviamente entre ellos que experimentan lo que los poemas presentan. Un muy buen poeta inglés, Danny Haywood, sugirió en un libro que va a aparecer entre poco, que las características del lenguaje de Bonny se marcan por grosería, o lo que él llama lo craso, grosería y violencia. Y que en el fondo la solidaridad y la mutualidad, el amor o el apoyo mutuo se expresan mediante esas características. Pregunta, si sientes eso, no lo sientes, ¿qué opinión tendrías? Me alegra muchísimo que la selección de Bonny incluye varios trabajos ensayísticos, quizás sobre todo las notas sobre la poética militante. Ese ensayo, creo, marca
un punto de llegada en la poesía tardía de Boni, en la cual todos los gestos, digamos, de la vanguardia, del situacionismo, de las rupturas punk, han sido cooptadas, han sido recuperadas, digamos, por el sistema, digamos, por el sistema económico, comunicativo, social actual. ¿Cómo sientes tú el efecto de la recuperación de todos los gestos de resistencia que expresa, que analiza Boni en ese ensayo? Como punto de llegada, porque creo que hasta la mitad de las cartas contra el firmamento existe cierta confianza en la capacidad de ruptura de la poesía, pero creo que justamente las cartas sobre la armonía empieza a desaparecer esa confianza. ¿De qué modo sientes tú, Hugo, lo que mencionas en tu excelente introducción? De pocas palabras y muchas ideas. Lo que tú llamas la visión en Boni, poesía de la visión. Justamente porque para plantear otro problema, digamos, otra inquietud. En la segunda carta sobre la armonía, que no has incluido, creo que es muy interesante, Boni dice que lo invisible ha sido recuperado, ha sido cooptado. Toda la tradición poética de lo hermético, de lo mágico, etc., ya no sirve. Claro, es un resumen muy burdo de esa carta, pero te quisiera preguntar cómo te orientas frente a eso. Luego, tanto Tania como Gabriel mencionaron la prosodia, y en la carta sobre el silencio que tú incluyes, Hugo, se expresa la posibilidad de que la prosodia solo puede existir como expresión de la violencia del Estado, para decirlo en pocas palabras, de la policía. Pero termina diciendo, no hay prosodia, solo existe una herida abierta. En cierto modo, ¿tú crees que la escritura de Boni cumple con ese límite? ¿Cómo se orienta? ¿Cómo resuelve ese problema Boni en sus escritos? ¿Y cómo lo resuelves tú en la traducción? Y para terminar, has incluido como primer traducción, primer texto, la carta contra el lenguaje, en el cual cita San Pablo, ¿no? Me parece, San Pablo. Sí, Pasolini, cita Pasolini y su texto sobre Pablo. En que ya si volvieran los muertos, si fueran a volver los muertos, verían la absoluta ausencia de aquello por lo cual vivieron y murieron. Entonces retornarían a sus huecos, a sus tumbas.
A mí me parece, pero también quisiera preguntarte a ti y a todos, ¿no? Porque todas las preguntas que hago a Hugo en realidad son abiertas. Si no sería cierto que la confianza de Boni en la destrucción, tanto política como estética, que obviamente hace eco del dadaísmo, etc. Si esa confianza quizá no, quizá desaparece en esa carta contra el lenguaje. Ese punto radical creo que pone en tela de juicio el anarquismo. No lo digo para negar que Boni fue un anarquista comunista o comunista anárquico. Sin embargo, yo creo que es muy grave, grave, digamos, para el pensamiento político, esa desconfianza en la destrucción. ¿Qué alteraciones produce esa conclusión a que llega Boni? ¿Qué alteraciones propondría para la relación entre poesía y ahí termino, que pido perdón a todos, ¿no? Creo que me extendí. No, al contrario, gracias. No, al contrario, y abriste muchas preguntas para ser continuadas, respondidas. Creo que, Hugo, ahora podríamos pasar a un diálogo en el que, pues, tú y los demás, intentemos abordar esos temas, esas preguntas. Bueno, guardamos esas preguntas, Hugo, ¿eh? Sí. Y todos, porque creo que se abren muchas cosas interesantes ahí. A ver, Roberto, ya te había yo presentado anteriormente también. Bueno, pues hace creo que más de 20 años que conozco el trabajo de Hugo y que lo sigo atentamente. No, me he dedicado más a las cuestiones de la narrativa y a leer más a narradores, pero evidentemente pues la poesía ha sido central para mí, en parte por la relación, a partir de la relación con Hugo Bolla, y fue que me empecé a interesar más por la poesía y ahora curiosamente me dedico a la traducción de ella, ¿no? En fin, cuando conocí a Hugo García, ahí me sorprendió mucho enterarme de que estaba en la traducción de Patterson, de Carlo Williams, y que lo estaba haciendo bastante bien. Después, poco a poco fui sabiendo los autores que estaba leyendo, principalmente la poesía norteamericana, pero también poetas como Stephen Mallarmé, Paul Valéry, Eduardo Edison, Paolo Pasolini, Paul Celan y Raúl Zurita, ¿no? O narradores como Juan José Saez, James Joyce, Rulfo, José María Arguedas, Jesús Ardea y Joao Guimarães Rosa. Pienso que una de las cualidades de Hugo fue situarse frente a estas lecturas de forma completamente opuesta en relación con los poetas y escritores mexicanos pertenecientes a su generación, que hicieron de estas poesías un modelo inflexible, yo diría sobre todo incuestionable para la propia escritura, como un atajo para llegar al poema. Con ello, me parece, no leemos poemas, sino escrituras que entretejen los trabajos de estos escritores. Es decir, una domesticación de las vanguardias, con lo que les quitaron justamente la naturaleza radical que la distingue. A mí me parece que la pregunta fundamental es si esto es poesía. A mí me parece que no, porque no hay búsqueda de incertidumbre, sino poemas que tienen detrás un enorme aparato teórico. O como escribió Gabriel Coulson, aquí presente, en una excelente reseña acerca de lo común. Poemas que tienen forma de poesía, que huelen a poesía, pero que no son poesía, ¿no?
En Hugo García no ocurrió nada de esto. Fue como si estas lecturas lo hayan invitado a reorganizar sus materiales. Y él, por su parte, tuvo la valentía, esa es la palabra, de eliminar justamente todos los elementos rastreables o reconocibles de la poesía que sobraron en su primer libro, No Oscuro Todavía. Y quedó únicamente el lenguaje, con el yo completamente removido de su escritura, de tal manera que uno no sabe bien quién habla en sus libros. Jesús Verdea decía que él trataba el lenguaje a patadas, obligándolo a decir cosas nuevas. En realidad lo que hizo Gardea fue violentar progresivamente la sintaxis. Con ello, el narrador chihuahuense produjo la narración de un mundo sumamente violento a través de una escritura también de naturaleza violenta. No creo que Hugo García esté muy lejano de esta circunstancia. Él también, a través de un lenguaje áspero y hostil, ha encontrado una nueva forma de responder a la violencia que todos vivimos y conocemos. Esta circunstancia, por sí sola, separa a Hugo del resto de la poesía que se hace en México. No es que en otros trabajos no haya denuncia o crítica política, pero se trata de discursos o en muchos casos sermones, elaborados de escrituras convencionales con formas bastante reconocibles aceptadas de la poesía, incluso irónicamente inofensivas, buena ondita, ¿no? Que no corresponden a esta aparente postura crítica, pero sobre todo que no integran ningún elemento nuevo a la poesía. Sobre esto, en un poema de Lo Común, Hugo García dice: al escribir no nos enfrentamos románticamente con la hoja en blanco. El enfrentamiento es más bien histórico. Tomar del lado de Sigüenza y Góngora y proteger de la muchedumbre a la biblioteca, como por siglos han hecho las letras mexicanas. Tomar el lado de la forma de vida, el lado de la forma del lenguaje que brotan del motín. Al lado de la historia, nuestra propia indisciplidad. En el trabajo de Hugo, yo pienso, no ocurre nada de esto. Esa crítica política habita en el interior, en el propio interior de la palabra. La produce ella misma. Y esto es evidente, por ejemplo, en Lo Común, donde el lenguaje va produciendo por sí mismo imágenes y rupturas desconcertantes. Pero al mismo tiempo es un lenguaje en el que están contenidas todas las cosas, incluso todas nuestras voces. El mérito de Hugo está en no interrumpir esta crisis de devanero del lenguaje, sino que los acompaña. Pero, ojo, ¿no? No es un acompañamiento pasivo. Su tono, uno por cierto bastante áspero, mueve este mismo lenguaje dentro de terrenos densos y compactos. En una nota sobre el libro de que tradujo de George Oppen, Hugo menciona algo que también podríamos aplicar a su propia poesía. Para mí, traducir poéticas innovadoras posee un evidente elemento político: desnaturalizar lo que se da por sentado estéticamente, socialmente. Articular las traducciones pueden hacer posible las condiciones de una experiencia estética y social compartida. La apuesta final es la recuperación sensorial del mundo. Quiero concluir con un poema que personalmente me gusta mucho de Hugo, de este libro de Lo Común. Dice: disonancia, colapso de un orden anterior, antes, después del sonido, antes, después del sentido. Una nueva nada atraviesa el poema, como el capital atraviesa el siglo, reactivando la reinsurrección, la insurrección de los objetos, el alzamiento de la materia. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Qué bueno que pudimos escucharte, ¿eh? Excelente intervención que nos abre eso que está ahí profundo en Lo Común, ¿no? En particular eso me entusiasma mucho porque creo que es un gran poema, Lo Común. Pues no sé, si quieren podemos entrar en un diálogo más abierto en torno a todo lo que se ha dicho, ¿no? Las preguntas pendientes, las cosas que despierten reacciones en ustedes. Empezando por ti, Hugo, ahora sí.
No, pues gracias a todos por los comentarios. La lista de preguntas que me dio William, voy a necesitar 10 años para contestarlas, William, entonces... Están no, pero difíciles. un poco me gustaría tomarle la palabra a William y usarlas todos, ¿no? Como puntos de arranque, ¿no? Para algún tipo de dirección, no sé. Lo que decía William con respecto a los objetos, por ejemplo, es muy cierto, ¿no? Lo que dice sobre George Oppen, a pesar de que él insiste en esta especie de no trascendencia, su poesía tiende hacia esa trascendencia, ¿no? Los objetos en Oppen están así, tienen como esta aura, ¿no? Que él piensa que los objetos son todavía recuperables. Entonces, decía William, ¿cómo contrastar esto con Bonnie? Y creo que lo que se me ocurre decir ahora es un poco que en Bonnie toda la materia, todo lo fenomenológico ya está medido por el capitalismo, ¿no? Que es algo que no está necesariamente en Open, ¿no? No sé si él alcanzaba a ver, tiene este proyecto de recuperar, ¿no? De recuperar cierta dimensión matérica aún como no tocada. Pero me parece que la visión, ¿no? Con mayúsculas, la visión de Bonnie es muy fuerte en ese sentido, porque nos enfrenta a la posibilidad de pensar que absolutamente todo está ya trastocado y mediado por el capital, ¿no? Incluido el lenguaje, Entonces, es brutal, es una visión brutal lo que propone él, ¿no? Hay en ese sentido, hay como este aspecto en Bonnie que es casi, pues le llamé paranoico, pues, en la introducción, no sé si sea correcto pensarlo, pero los sueños mismos, absolutamente todas las funciones las funciones biológicas, las funciones, todos los aspectos están ya tomados por la policía, ¿no? Entonces, supongo que es un aspecto que no pudo prever Oppen porque no vivió en este espacio que vivimos ahora, ¿no? Que es un espacio de hipervigilancia en el que está tomado, ¿no? Por formas sí, de monitoreo, ¿no? Y incluso la prosodia misma, como decías tú, William, la prosodia misma como la presencia de la violencia de Estado en la escritura, me parece una idea genial, ¿no? Y asumir esa prosodia y continuar esa prosodia es de alguna manera, si te entendí bien, continuar o perpetuar esta violencia de Estado al nivel lingüístico, se podría decir, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la poesía muchas veces en ocasiones, ¿no? Digamos, en ocasiones, al hacer este trabajo que llamaríamos algunos de innovación o de experimentación y tal, pues no se trata de una cuestión gratuita, sino que se trata justamente de pensar la innovación en la experimentación de una forma de contrarrestar esta violencia del Estado al nivel prosódico. No sé, es un poco lo que puedo decir por ahora, ¿no? Y bueno, no sé si los demás quieren agregar algo, pero en fin, gracias por sus puntos, ¿no? Por sus lecturas. Bueno, pues sí, en efecto, creo que eso queda, ¿no? Queda abierto, pero tal vez algunos de ustedes quieran también decir algo más, ¿no? Tania, no sé, sí. Bueno, yo también me quedé pensando en lo que decía William, ¿no? Y lo que está diciendo ahorita Hugo. Hay una pregunta que se hace Open y que me parece que también se hace Bonnie, ¿no? Cada uno en su momento, que es, más que pregunta, es como una afirmación. Ambos dicen, es difícil hablar ahora de poesía, ¿no? Entonces habría que preguntarse cuál es ese ahora en cada uno de los dos, ¿no? Es decir, cuál es la urgencia en un momento dado de la escritura para cada uno, ¿no? Y los dos de alguna manera también tienen atrás una pregunta, ¿no? Que también me parece importante, ¿no? Y es como, ¿cómo responder a la violencia, ¿no? Desde la escritura, ¿no? O sea, ¿cómo podemos responder a eso, ¿no? Digo, Open, ¿no? Está, bueno, la Segunda Guerra, ¿no? Toda la cuestión de Estados Unidos, su huida, su exilio, ¿no? Es decir, y Bonnie tiene otras circunstancias, ¿no? Pero que, no sé, me parece que
lo interesante de estos autores que Hugo ha decidido traducir, ¿no? Y del propio Hugo, es que se plantean esas cosas, ¿no? Es decir, se plantea realmente cómo responder desde el lenguaje, ¿no? Estuve pensando, por ejemplo, al leer a Boni, bueno, Boni me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Pero estuve pensando en esa idea de Saer, ¿no? De la prosa, ¿no? Como la lengua del Estado, ¿no? Y que Saer se pregunta, bueno, yo soy un narrador, tengo que usar la prosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo de alguna manera intervenirla, interrumpirla, mostrar de alguna manera, ¿no? Las grietas, ¿no? De eso que quizás también Boni llama, que me encantó, ¿no? La sintaxis, ¿no? Del realismo policíaco, ¿no? O el sistema métrico, ¿no? Hay una parte en donde Boni habla de unos golpes, ¿no? Torturas prácticamente, ¿no? Abusos, injusticias, y eso lo piensa como un sistema métrico, ¿no? Entonces me parece que tanto Open, bueno, a su manera, ¿no? Boni, Hugo, ¿no? Están tratando de articular esa violencia pensando cómo eso incide en el lenguaje, ¿no? Y que sería quizás la diferencia de lo que Gabriel o Roberto, ¿no? Hablaban de esta poesía como más oficial, podríamos decir, ¿no? Que se propone hablar de la violencia, denunciar la violencia, pero desde las mismas articulaciones con las que se articula la violencia, ¿no? No sé si me explico, es decir, desde el mismo lenguaje, ¿no? De manera que finalmente, pues, esa denuncia, pues, puede ser captada, ¿no? O cooptada, ¿no? Por ese mismo lenguaje y no hay realmente un tipo de trabajo o articulación o pregunta desde esas escrituras, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, ¿no? O sea, es difícil hablar de poesía ahora, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la urgencia, ¿no? ¿Cuál fue la urgencia de Boni? ¿Cuál es la nuestra ahora también desde nosotros, desde México, por ejemplo? Es decir, creo que no sé, que cada quien tiene que pensar sus respuestas, ¿no? No sé. Bueno, eso un poco como a partir de lo que dijo Hugo y lo que dijo William, se me ocurre. Gabriel. Ajá, yo ahorita pensando en estas intervenciones de Hugo, de Tania, a ver, por ejemplo, ahorita Tania citó un ensayo que recuerdo haber leído primero en El poeta y su trabajo, ¿no? Ese ensayo de Juan José Saer sobre la prosa, que para hablar de la prosa, si recuerdo bien, habla de poetas, ¿no? Habla de Baudelaire y de no sé qué, que para mí fue así un texto, wow, ¿no? Impresionante cuando lo leí. Pero a ver, yo estaba pensando esto, Saer escribe eso en un momento también muy específico, ¿no? Desde un lugar muy específico, digamos, un lugar mental, porque me imagino que ya lo escribió en Francia, pero su lugar mental sería pues Argentina, ¿no? En donde efectivamente el Estado tiene un peso enorme, ¿no? Me recuerdo también como las muchas ideas de Piglia sobre el lenguaje del Estado, ¿no? Pero yo digo, a ver, ciertamente, y en el caso argentino, ¿no? En esas décadas quizás 70 sobre todo, bueno, pues efectivamente, ese es quizá el elemento más importante en el que hay que pensar. Pero a veces, no sé, me parece que en la actualidad, y supongo que esto se pudo haber pensado en cualquier otra situación, pero bueno, en la actualidad, no sé, esa es una pregunta también a lo mejor hasta un poco pues, pertinente, ¿no? Porque Hugo, tú ahorita decías eso, la violencia del Estado, yo digo, a ver, no es la única violencia, ¿no? Y en el terreno del lenguaje, que es, diría yo, donde se juega tu participación a través de la poesía, porque, en fin, si no, bueno, pues podrías estar haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, seguramente las haces, pero bueno, eso yo lo ubicaría como un compromiso fundamental e inicial, ¿no? De la persona que escribe poesía, primero y al final y en todo momento, tener que enfrentarse con el estado de la lengua, ¿no? Y en ese terreno me parecería a mí, no sé, a ver, te lo planteo así como una provocación, que no es el Estado el principal o el único, al menos desde luego que no interventor, ¿no? Determinador de las prosodias o de la sintaxis o incluso de los repertorios léxicos, ¿no? Yo pienso en uno de los
como tipos de discurso social quizá más pequeñitos, ¿no? Más concentrados, específicos de una esferita muy pequeña, pero que bueno, en fin, a mí me tocan y yo creo que a ti también y a todos los que estamos aquí, que es lo que podríamos llamar el discurso teórico académico, ¿no? Dentro del, o sea, no estoy hablando de la teoría o las teorías que pueden ser fascinantes o horribles o, en fin, útiles, todo lo que se quiera, sino de un discurso, de un tipo de discurso, que yo así no puedo, casi como una reacción epidérmica, experimentar como eso, como, aquí estoy encontrando ya frases hechas, estoy encontrando formas de dicción absolutamente dadas por hecho, usos prestigiosos de ciertos términos que luego no nos llevan a nada, o sí, o no sé, pero te parecen obligatorios, ¿no? Este, y yo diría que frente a eso también, ¿no? Como un tipo de discurso social que ejerce, o no sé si la ejerza mucho, no sé si sea muy relevante, pero en fin, no deja de ejercer una violencia para un espacio de la lengua en el que habitamos, tú incluido, desde luego, ¿no? Por no hablar, obviamente, de otro tipo de discursos mediáticos o extra multimega mediáticos, ¿no? No sé qué dirías al respecto. Pues yo vi a Enrique moviendo la cabeza y a William, así que creo que ellos tenían algo en mente. No, muy oportuna tu intervención, ¿eh? Completamente. Las camisas de fuerza, el lenguaje codificado, los formateos, o sea, es algo verdaderamente ya insoportable, ¿no? Y que es anti-investigación incluso, anti lo que tendríamos que hacer, pienso yo, ¿no? Sí. Pero bueno, así lo pienso acá, ¿eh? Miren, yo pienso, yo estoy muy de acuerdo también con William cuando dijo que fue muy bueno poner ensayos en el libro, ¿no? Y pienso, por supuesto, el ensayo que él mencionó, el de Notas sobre poética militante, bueno, es un ensayo muy libre y muy, vaya, plantea en formas muy nuevas, posiciones muy radicales y que nos dejan marcados, digamos. Pero a mí me encanta también el ensayo, que es más académico, digamos, ¿no? Que es el que se llama precisamente Cometas y Barricadas, ¿no? Que es un ensayo que tal vez proviene de algún trabajo de cuando él estaba en el mundo académico, ¿no? Que se quedó ahí como parte de una investigación. Es un trabajo muy, muy sólido sobre Blanqui, ¿no? Sobre la Comuna de París y Blanqui encarcelado, precisamente, la escena de la prisión de Blanqui, el fin, la derrota de la Comuna y la escritura de un texto fascinante de Blanqui que se llama, ¿cómo se llama? Ahora se me fue, aunque ayer lo... Se llama la eternidad por los astros. La eternidad por los astros o a través de los astros, que hay dos traducciones. Sí, no, esa es la argentina. No, bueno, un texto maravilloso que precisamente dice Boni que es poesía, ¿no? Siendo que en realidad parece que no es poesía ese texto, ¿no? Volviendo a las discusiones que han aparecido aquí. Es un trabajo que a mí me parece maravilloso, ¿no? Donde los cometas, precisamente, a diferencia del título nuestro que pusimos, Constelaciones y Barricadas, dice ahí que no es tanto lo que le fascina a las constelaciones como los cometas, que son como irrupciones anarquistas precisamente en un universo codificado, ¿no? Pero la lectura, o sea, es extraordinaria la lectura que él hace ahí, me fascina en la línea que va, ¿no? Al cosmos, ¿no? De lo individual al cosmos, de una poética desbordada en relación a las revoluciones también, ¿no? Realmente una reflexión que a mí me dejó. Eso es lo que yo esperaría de trabajos ya propiamente académicos, digamos, una reflexión de ese tipo. Y bueno, tiene elementos de eso. Yo les recomiendo mucho la lectura de ese texto, que es un texto sobre Baudelaire, pero también sobre el Rimbaud, poeta de la Comuna, que
recientemente ha sido negada esta proximidad. Dice Boni que él es el poeta de la comuna, y a profundidad, no solamente por los poemas que le dedicó. Entonces, miren, yo también quisiera hacer una pequeña aportación a la conversación, añadiendo que, bueno, primero, los temas que dejó pendientes William me parecen dignos de volver a ellos. No, hay que pensarlos, ¿no? La prosodia, la síncopa, hasta qué punto ese ritmo, esos cortes, esos ritmos sincopados aparecen o no pueden aparecer en la traducción. Me interesa mucho la pregunta de la dificultad de la traducción del libro entero, que estoy completamente de acuerdo con William en que me parece una gran traducción, una muy, muy difícil y muy lograda traducción, cosa que no hemos dicho. Y luego los temas que dejaste, William, el de la visión, ¿no? Con mayúscula, como dice Hugo, que bueno, de algún modo acaba emparentando con toda la poesía visionaria, con el propio Blake, ¿no? O la visión de Blanqui en este encierro, ¿no? Que es una visión de los otros mundos, ¿no? Es realmente fascinante lo que hay ahí. Pero también los temas que dejó planteados William de la destrucción, ¿no? Y me deja pensando eso, porque no sabría cómo responderlo en relación a Boni más allá de él, un tema tan presente al final de esa carta, ¿no? Que menciona lo de la negación ya de la prosodia y qué pasa con el lenguaje también. El tema de la destrucción que está tan presente también en el libro de Hugo, en lo común, porque la aparición ahí de la extinción es muy notable en todos los pasajes finales del libro, ¿no? El fragmento que leyó Roberto, los dos fragmentos que leyó me parecen realmente muy, muy buenos, muy oportunos también, Roberto, pero ahí está el tema de la extinción y como algo discutible, ¿no? Como lo dejó William, de esa cuestión anárquica, anarquista, ¿hasta qué punto? Me deja pensando también la alusión que hiciste, que me quedo en una posición más enigmática, o sea, no sabría qué responder, sobre el apoyo mutuo y la ayuda mutua, que es un tema, se puede decir que contrario, complementario al de la destrucción, pero que es también un tema anarquista de Kropotkin, ¿no? Digamos, de su gran libro. La verdad, yo me gustaría rastrearlo más aquí también en Boni y explorar esa faceta del asunto que me deja pensando, ¿no? Pero algo que yo quería señalar, que es también un poco más académico, es algunos motivos históricos que me parecen fundamentales, ¿no? El anti-Humboldt. Yo desde el principio el libro me encantó, ¿no? El anti-Humboldt, el título mismo. Pero siempre me quedó la tentación de por qué el anti, ¿no? El propio Hugo dice que al principio no había una traición a Humboldt, aunque después decidió que no era así, sino conforme ese famoso libro de Ojos Imperiales de Mario Luis Prat, pues él sería el que abre esos territorios, Humboldt sería el que abre esos territorios a la explotación capitalista, cosa que, bueno, no deja de ser, es cierto, ¿no? Pero Humboldt a mí es un personaje que yo admiro profundamente, los Humboldt, ¿no? Esa alianza de una visión precisamente cosmológica con la poesía universal, digamos, en un sentido, no solamente en ese sentido de la explotación, vaya, a mí me fascina la obra, por ejemplo, de Alexander von Humboldt, que es también el de Wilhelm sobre las lenguas, ¿no? Pero el trabajo de Alexander, lo que llevó, los vocabularios de lenguas indígenas, que él llevó todo un montón de libros de eso, que fueron los que usó su hermano, el propio ensayo sobre el reino de la Nueva España, que lejos de ser es una de las críticas más categóricas al sistema virreinal, pienso yo, inmediatamente anterior a la insurgencia. O sea, realmente me parece fascinante la figura de Humboldt, pero también me parece muy oportuno lo que hace Hugo, y pienso yo que es encontrar ese anti-Humboldt de Humboldt, que
que él encuentra, ese Humboldt del anti-Humboldt y ese anti-Humboldt de Humboldt, que reaparece en la idea misma de las constelaciones, en Boni, y que también aparece, digo yo, en Lo Común. Le contaba a Hugo, porque en esa escena que leyó Roberto, que a mí me llamó mucho la atención, de Lo Común, donde sale Sigüenza y Góngora, autor y protagonista del alboroto y motín de los indios de México, sale a la plaza. Por ejemplo, está en medio de los supersticiones, hablando de cometas, también se habla ahí. Él hizo un libro sobre los cometas, Sigüenza, y en realidad el alboroto y motín comienza con un contexto absolutamente cosmológico de la ciudad. Los eclipses, las plagas, los astros, cómo se configuran, para llegar al motín, para poder explicarlo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hay nuevamente el anti-Sigüenza, ahí estaría también el Sigüenza, que escribe un texto admirable, aunque digamos opuesto a esta posición que ciertamente, que es certera, o sea, verdadera en cuanto dice, hay que defender, o sea, es que Sigüenza defiende los libros contra la muchedumbre, ¿no? De la destrucción precisamente que la muchedumbre puede ejercer ahí. Y ahí está la cuestión que nos separa de alguna manera de él. Pero al mismo tiempo escribe ese texto que precisamente nos lleva a estas reflexiones. Entonces, todo eso para decir que en Boni, en ese trabajo sobre Blanqui, sobre Baudelaire, sobre Rimbaud, y por cierto, el anti-Rimbaud, también él habla ahí de un anti-Rimbaud, que es el que es contrario a esta cuestión del desarreglo de los sentidos, porque dice que lo que producen los gases lacrimógenos son precisamente un arreglo total de los sentidos, un acomodo que es una lucidez de alguna manera, que es el anti-Rimbaud. Entonces, en este movimiento de lo individual, de las revoluciones políticas o sociales y de las revoluciones planetarias, de las irrupciones de los planetas, de estas visiones que, bueno, a mí me remiten, insisto, también a la poesía de Blake, ¿no? Un revolucionario, visionario también, es donde yo encuentro una continuidad en los trabajos de Hugo, muy notable y admirable, ¿no? Incluso en el silencio de Open y en el fin de aquel silencio, que es a través de un sueño, ¿no? Que, como lo describe Hugo, el sueño de la oxidación del cobre, en el que en realidad está hablando de su propia oxidación y su posibilidad de volver a acercarse a la materia, a la cualidad, a lo sensible, a través de la palabra poética, ¿no? Bueno, en fin, son cosas que yo creo que también están en juego en estos trabajos. Una especie, como decíamos hace rato, en una entrevista que tuvimos, hay allí una cosmopolítica y una cosmopoética, ¿no? Ah, que por cierto, se me olvidaba, tiene muchísimo que ver también con esas secciones finales de Lo Común, en la que se habla justamente, como decía Roberto, de la insurrección de los objetos, la insurrección de los animales, la insurrección de los objetos, contraria a esa extinción, a ese movimiento de extinción que surge en el libro del Popol Vuh, nada menos, ¿no? En el poema de Hugo. Bueno, ese es el comentario que yo quería hacer, ¿no? No, estaba pensando en lo que decías en la mañana sobre Sigüenza, que no lo había yo pensado, ¿no? Que está este empuje, como decías tú, cosmopoético, ¿no? Esa especie de reflejos, ¿no? Entre organizaciones sociales y organizaciones astronómicas, ¿no? Y lo que decías tú en la mañana, ¿no? Tal vez podrías compartirlo acá sobre lo humano y lo no humano, por ejemplo. Sí. Sí, bueno, una cosa que estábamos pensando también era cómo hay, por lo menos en el anti-Humboldt y también en Lo Común, sin proponérmelo, la verdad también hay como una presencia también
vamos a ponerlo así, ¿no? Una especie como de sujetos históricos que no son humanos, ¿no? Para ponerlo de una manera, ¿no? General y no responsable, ¿no? Pero cómo entra, digamos, los animales, los objetos, las mercancías también incluso, ¿no? Digamos, generar algún movimiento ahí. Entonces, no sé, un poco pensar en esta idea de estos elementos no necesariamente humanos en estas poéticas y en estas políticas que de pronto parecen anunciarse ahí, ¿no? Yo obviamente el trabajo, pensando un poco retrospectivamente, el trabajo de Viveiros de Castro para mí creo que tiene algo que ver con esto, ¿no? No sé dónde empezar. El caso de Darwin es el anti-Humboldt inglés, porque le gustaba la poesía, pero a mitad más o menos del viaje por Patagonia, etc., escribe en su diario que ya no puede leer poesía. Y creo que el trabajo mental de la enorme cantidad de clasificación que lleva a cabo tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo decirlo? Quizás los medios digitales y el modo en que se utilizan ¿cómo se llama? La megadata, ¿cómo se llama? Extienden esa capacidad, digamos, de colocar todo lo humano y lo no humano dentro de un esquema. Un esquema que absolutamente no permite ese flujo cosmopoético. Y el hecho de que vivimos dentro de eso, creo que nos hace valorizar a Humboldt, a Sigüenza Góngora y esa gente. Y no creo que sea accidente que las corrientes fascistas proclaman la necesidad de suprimir, deshacerse de todo lo que es el siglo de las luces, de la iluminación, suprimir todo. Entonces, ¿quedamos con qué? Con la mega clasificación que lleva a cabo cierto uso de lo digital. No sé qué opinan ustedes, pero creo que hay que darse cuenta de que esas cuestiones viven ahora. Uh-huh. Y que otra cosa que quisiera mencionar, cierta poesía conceptual, quizá la de Goldsmith, la de otra persona que no recuerdo exactamente ahora, justamente mimetiza la reducción del mundo a discursos clasificatorios o económicos o legales en la legislativas, en el caso de Vanessa Place. Y yo sé que en México ha tenido cierta aceptación la poesía conceptual. Uh-huh. Nada más. Sí. Y creo que si puedo agregar algo con eso, esa es un poco una de las críticas al conceptualismo, ¿no? Que no se ancla en la historia. Entonces, o que la rechaza de alguna manera, porque por ejemplo, pensando en Bonnie, ¿no? Sería bien interesante pensar cómo él se vincula con la historia, con lo histórico, digamos.
porque es uno de los, digamos, uno de los flujos más fuertes en él, ¿no? Y es muy difícil, digamos, definir cómo se vincula él, pero es digamos, una relación central en su poesía, ¿no? Y no solo su poesía, sino su pensamiento político, porque de alguna manera toda la historia está presente cada vez que está escribiendo él, ¿no? Cuando habla de la peste, habla de las pandemias, está hablando del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, y él murió unos meses antes de que comenzara toda esta cosa del COVID, ¿no? En noviembre. Por ahí del siguiente año estábamos con esto. No alcanzó a ver, digamos, lo que estamos viendo ahora. Pero sus textos ya lo están anunciando porque es una especie de constante, ¿no? En la historia. Y es un poco él también lo que está ahí tratando de marcar en sus escritos, ¿no? La recurrencia no solo de la opresión, de la muerte y también de ese tipo de fenómenos, de eventos, ¿no? Entonces, no sé, me parece muy útil a mí, muy interesante el peso que tienen ciertas poéticas como la de Sean Bonney, repensar lo histórico y ponerlo siempre así en primera plana, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que está ausente en muchas propuestas llamadas conceptuales, es justamente, no sé, reproducir formas de actuar del Internet o reproducir, ¿no? Pero está ausente este anclaje, o sí, esta relación con lo histórico, ¿no? Y ahí está, obviamente está Benjamin muy presente en Bonnie, y está, ¿no? Todo este pensamiento, ¿no? Pero sí, es muy interesante y es un poco, digamos, creo que ha sido parte de algunas cosas que yo he hecho, tratar de vincularme de cierta manera con una historia que no solamente es el Tratado de Libre Comercio del 94, ¿no? Que alguien me decía, bueno, ¿por qué escribiste eso? Fue hace tanto. Justamente anular esas categorías, ¿no? Y generar continuums que pueden ser cuestionables o no, pero generar continuums, me parece, con unos continuos transhistóricos, a mí me parece muy, muy sugerente, muy interesante. Oye, Hugo, lo histórico, y creo que está muy presente en tu trabajo y vinculado por ti mismo, o sea, tú mismo lo dices, a la política, lo que es lo sensible, ¿no? La experiencia sensible, que tiene que ver con la percepción, ¿no? El valor de la poesía en relación con eso, ¿no? Sí, sí, sí. No sé bien qué decir sobre eso, pero sí es un buen punto. Uh-huh. Ay, bueno, pues, mira, Gabriel. A ver, nada más una cosa muy, muy rápida. Cuando yo tuve mi comentario, empecé hablando un poco de que con los de diásporas me interesó como un nivel conceptual, ¿no? Nada más como precisión, es decir, desde luego no me refería a una idea como el conceptual o el conceptualismo, ¿no? Como del arte conceptual ya hecho una escuela, ¿no? Sino a un, digamos, trabajo con la poesía que tiene que partir o llegar en algún momento necesariamente a interrogarse sobre qué concepción de poesía es la que se está manejando o se está trabajando, yo qué sé, y que de allí derive, digamos, una cierta prosodia o varias o una cosa así, ¿no? Y que me parece, por otra parte, muy, muy interesante, estaba pensando en los libros de Hugo, como no hay una prolongación de una, justamente como de una escuela, ¿no? De un estilo, de una manera ya hecha, ¿no? Yo lo siento más como trabajos que comienzan, encuentran su procedimiento y terminan. Y entonces se pasa a otro trabajo, ¿no? A otra esfera de acción, a otra exploración, ¿no? Que para mí también es de lo más interesante, ¿no? Roberto mencionó el título ese que se me olvidaba, ¿no? Oscuro todavía, recuerdo ese libro, y sí me parece muy distinto, ¿no? Aunque está ahí en germen una preocupación por el lenguaje, lo que se quiera, pero de ahí a Anti-Humboldt es otra cosa, y de Anti-Humboldt a lo común es otra cosa, en fin, ¿no? Eso también me encanta, ¿no? En fin, bueno, ya, nada más. No, decía yo que le preguntaba a Gamaliel que
es coanfitrión aquí, si hay algunas preguntas por ahí que nos transmita. ¿Qué tal? Sí, he estado pues atento al chat de YouTube. No hay preguntas concretas, hay saludos de algunos personas que nos están viendo, ¿no? Julio Romano. Bueno, aquí hay un usuario con, simplemente aparecen las iniciales JJD. Y Héctor Hoyos, si tienen alguna pregunta, pues la pueden poner ahí en el chat de YouTube y yo se las formulo por este lado. Ajá. Sí, aunque bueno, yo creo que a estas alturas ya estaríamos más bien cerrando la conversación, ¿no? Una lástima que Yasna ya no haya podido participar, extrañamos, podemos imaginar su participación, esperemos que en algún otro momento podamos conversar con ella, seguramente tenía cosas muy, muy distintas y muy oportunas para decir también. Y bueno, gracias a todas, a todos, a ella, a Tania, a ti, Gabriel, Roberto, William, Gamaliel también, gracias. Hugo, por supuesto, ¿no? Resultó un poco complicado, pero finalmente libramos más o menos los obstáculos, ¿no? Hubo transmisión desde Puebla, Tlaxcala, la de la Sierra Norte de Oaxaca, pues ya no se pudo, desde Europa con William y desde acá en Coyoacán, Tania y yo, ¿no? Y desde Oakland, Hugo, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esto sirva, ¿no? Para alentar las discusiones, los trabajos en esta dirección y la difusión de tu trabajo, Hugo. Y a ver cuándo nos volvemos a reunir. No sé. ¿Qué No, más? gracias a ti por sugerir este encuentro y bueno, qué bien que al final pudimos todos acá coincidir y gracias a todos, ¿no? Gabriel, Tania, Roberto, William y a ti, Enrique, también por este espacio. Bueno, pues queda despedirnos, ¿no? Hasta la próxima. Que estén muy bien todos, todas, ¿no? Bueno, gracias. Nos vemos, gracias. Gracias.